continuando con esta parte de las dudas frecuentes, una que también se repite por obvias razones es la de completar el resto de la figura con, que es una instrucción que se repite principalmente a la hora de armar las cabezas de los personajes, pues debido a que en su mayoría tienen pelo, la parte de atrás de la cabeza es todo del mismo color, y para optimizar el tutorial y no volverlo tan largo, lo que hago nada más es mostrar la parte del diseño, que sería el rostro si necesita alguna parte, y normalmente la parte de atrás mientras la explico queda de esta manera. Entonces lo que yo hago es decir, completar hasta este nivel, que es donde tenemos 5 piezas crema, con piezas del color del cabello o de la ropa que tengan. Pero como no lo muestro, hay gente que tiene duda en si se insertan de una manera especial o algún otro truco que hay ahí que no explico. Y la respuesta es que no, porque nada más hay que completar, es insertar una pieza del color del tono, si lo explico, en dónde va y cómo se debería insertar, ¿no? Una pieza que tiene 2 bolsillos y en cada uno de estos ingresa una pieza o una patita de los módulos chinos. De esta manera es como se debe completar la cabeza, y para evitar confusiones pues voy a grabar toda esta parte de cómo es completar con piezas del mismo color. Nada más que si tardo un poco, entonces nada más voy a hacer una cámara rápida, no tan rápida, para que se vea pues que no hay truco alguno. Y ya, básicamente así es como se cumple con la instrucción de completar el resto de la figura con. Y como, bueno, la indicación normalmente está dicho hasta este nivel, porque a partir de aquí es donde ya empiezo a detallar el peinado de la persona o de la figura. Pero es básicamente eso. Aquí ejemplifiqué con la cabeza, pero hay tutoriales donde señalo específicamente de aquí a tal punto, todo esto completar con piezas de tal color. Es nada más insertar las piezas una por una del color indicado para completar la figura y así continuar con el ensamblado de nuestra pieza.